Y bueno, vamos a resolver este otro caso el ejemplo que están viendo en pantalla. Es el ejemplo 2.11, en donde se trata de una superficie curva, como la que se está mostrando aquí en la figura, 2.33. Bien, esta superficie eh, puede ser semicilíndrica, como lo indica el inciso A, o bien semiesférica, como está indicado en el inciso B. Se trata de determinar cuál es la fuerza vertical, la fuerza hidrostática vertical que actúa en la superficie curva debido a la acción de el líquido, ¿sí? Exclusivamente en la parte curva. Ahí es donde nos interesa conocer el empuje hidrostático, ¿sí? Cuando la superficie es semicilíndrica, tiene 1.83 metros de largo, es decir, el largo estaría representado de manera perpendicular al plano de la figura. Y cuando es el inciso B, para el caso de una superficie curva semiesférica, ¿sí? Habrá que determinar esa fuerza. El líquido de contacto entre dicho líquido con la superficie curva tiene una densidad relativa de 1.60 y la presión que se registra en la parte superior del depósito eh, es igual a 8.45 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, ya hemos visto varios ejemplos en donde se habla de la densidad relativa. Ya les había explicado que para obtener el peso volumétrico hay que multiplicar esa densidad relativa por 1000, que es la gama del agua. Entonces, a la hora de multiplicar por 1000, el 1.6 resulta 1600 kilos sobre metro cúbico, el peso volumétrico de ese líquido. Bien, ahora la siguiente eh, etapa del análisis va a consistir en transformar esta presión de 8.45 libras sobre pulgada cuadrada, la voy a transformar a kilos sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedo aquí a esta transformación? Aquí está indicada esa transformación, ¿sí? La presión de 8.45 libras sobre pulgada cuadrada, ¿sí? La voy a transformar, repito, a kilos sobre metro cuadrado. Entonces transformo una libra. Utilizo las transformaciones que ya les compartí en el primer capítulo. Una libra equivale a 0.4536 kilos. Con ello, elimino las libras. Y luego, una pulgada cuadrada equivale a 0.0254 metros cuadrados. Con ello, estoy eliminando las pulgadas al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? Pues los kilos sobre metro cuadrado. A la hora de hacer esa operación, resulta 5.941 kilos sobre metro cuadrado. Bien, ya tengo esa transformación. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? También ya hemos visto parte de este análisis en ejemplos anteriores. Lo que conviene es transformar esa presión en su equivalente en columna de líquido de peso volumétrico igual a 1.600 kilos sobre metro cúbico. Ese paso ya lo hemos hecho. Entonces, aquí está la transformación. 5.941, que es la presión en kilos sobre metro cuadrado, entre 1.600. Eso es el término P entre gamma. Y es lo que se conoce como carga de presión. ¿Sí? Esto, repito, lo vengo
trayendo desde el concepto de presión hidrostática. Sabemos que la presión es igual a gamma Z. Si yo transformo esa presión en su equivalente en columna de líquido, despejo la Z y obtengo Z igual a P entre gamma. Y de ahí resultan los 3.713 metros. ¿Qué me representan esos 3.713 metros? Observen que la presión del manómetro que está indicado ahí en la figura está ubicado en la parte superior del depósito. Esto quiere decir que lo que voy a comentar ahorita es muy importante que se entienda, ¿sí? La presión tiene una magnitud igual a 8.45 libras sobre pulgada cuadrada, pero a ese nivel, ¿sí? A este nivel, en cualquier punto, ¿sí? A este nivel, la presión es de 8.45 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón que la presión hidrostática, ya también se ha comentado, que la presión depende de dos variables. Una, el líquido, la gama, y la otra, la profundidad o altura Z. Si la profundidad o altura Z de análisis no cambia, pues la presión se mantiene constante en un plano horizontal, ¿sí? Y esto desde el punto de vista de manejo del concepto de carga de presión, ¿sí? Que aquí estoy manejando este término que he despejado de aquí, ¿sí? De ahí estoy despejando la Z. Eso es lo que se conoce como carga de presión, el término P entre gamma. ¿Qué me representan esos 3.71.3 metros? Me representan lo siguiente. Si yo idealmente pudiera conectar un medidor como es un piezómetro, que ya lo vimos, ¿sí? A esa estructura, ya vimos lo que es un piezómetro. Un piezómetro es un tubo pequeño conectado en alguna parte de un sistema para medir alguna presión, ¿sí? Si yo coloco una serie de piezómetros aquí al nivel que estoy considerando el manómetro, estos 3.713 metros, ¿sí? Serían lo que yo pudiera registrar de altura de líquido con ese peso volumétrico que ascendería aquí ese líquido dentro de ese piezómetro. Y en lo cual, en la base o en la conexión inferior entre, entre el piezómetro y en este caso, el depósito, alcanzaría por el efecto de la presión una altura Z igual a 3.713 metros, que estaría equilibrando la presión que se manifieste aquí en la base de esa conexión. Bueno, entonces yo tengo que tener bien claro que esa carga de presión que he calculado hace un momento de 3.713 metros, idealmente me estaría representando la altura que ascendería ese líquido por el efecto de la presión a esa profundidad, ¿sí? Entonces, si hace rato indiqué que la presión es constante en toda esta línea horizontal, ¿sí? Pues sucedería lo mismo, ¿sí? Si yo conectase un
piezómetro en cualquier parte de este sistema. El nivel del líquido estaría ascendiendo hasta esa altura. Cambiar aquí el color para poner un piezómetro aquí. Entonces, si yo coloco una serie de piezómetros a este nivel, pues de igual forma, por el efecto de la presión, estaría ascendiendo el líquido hasta ese nivel. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber porque voy a borrar estos dibujitos que he indicado hasta este momento. ¿No hay preguntas hasta aquí? Sin embargo, la estructura o la superficie curva para la cual quiero calcular el empuje hidrostático vertical es esta de aquí. No está, no comienza esa superficie más abajo. Entonces, el punto de contacto entre el líquido con cada una de las partes que corresponden a esa superficie curva se darían a partir de ese punto de contacto y el líquido. Y para el cálculo de la fuerza vertical, tendría yo que calcular todo este volumen que se genera entre el contacto de el líquido con la superficie curva. Y tendría yo que calcular este volumen para obtener la fuerza vertical. ¿Sí? ¿Por qué hasta ahí? Ya repetí hace un momento que hasta ahí habrá que hacer el cálculo, dado que el líquido, por el efecto de la magnitud de la presión, ascendería hasta ese nivel. No puede ascender más de acuerdo a la presión que se está indicando aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues calcular el volumen, el peso de todo ese volumen de líquido estaría concentrado por encima de esa superficie, en este caso semicilíndrica, con un ancho de 1,83 metros. Entonces calculo el volumen de de esa figura, el peso del volumen de contenido por encima de ese líquido, de esa superficie, con un ancho de 1,83. Bueno, y a ese volumen se le conoce como volumen virtual, al volumen que no existe de líquido físicamente, pero cuyo efecto en cuanto a magnitud habrá que considerar hacia arriba, ¿sí? Mediante ese volumen virtual. Vamos entonces a tener la necesidad de calcular ese volumen virtual de líquido. ¿Cómo lo calculo? ¿Cuál es la forma más fácil, creo yo, que podemos hacer para calcular ese volumen? Bueno, yo lo puedo dividir en una parte rectangular, que es toda esta. El rectángulo va a tener una base de ancho igual a 1,22 y una altura de 3,713. Si a esa área del rectángulo le quito el área de la media circunferencia, ¿sí? Y obviamente esas áreas, esa diferencia de áreas, las multiplico por el ancho para obtener el volumen, ¿sí? Virtual. Entonces, de esa forma estaría yo calculando el volumen virtual del líquido por encima de la superficie curva. Para poder calcular la fuerza, tengo que multiplicar
el peso volumétrico del líquido que está en contacto con esa superficie por el volumen virtual. Siempre el producto gamma por volumen me va a dar una fuerza, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo representado aquí. Profesor, ¿por qué a diferencia de ejercicios anteriores ya estamos implementando gamma para la fuerza en vez de solamente el volumen? No, es que hay que tener muy claro lo que se está haciendo, ¿sí? Cuando empleamos el diagrama de distribución de presiones, se calcula el volumen del diagrama de distribución de presiones, ¿sí? Cuando calculamos fuerzas verticales, ¿sí? Se involucra peso de líquido, ¿sí? Y el peso de líquido es igual a la gamma por el volumen de líquido. Puede ser un volumen real o, como en este caso, puede ser un volumen virtual. No hay que confundir, ¿sí? Esa es la respuesta que te puedo dar. Porque a veces se calcula nada más el volumen del diagrama? Pues sí, porque estamos utilizando un método basado en el cálculo de la fuerza hidrostática por diagrama de distribución de presiones. Este no es un diagrama de distribución de presiones, ¿sí? Entonces, para el cálculo de los empujes verticales, repito, hay que hacer el producto de la gama por el volumen del líquido, sea este real o sea este virtual, como en este caso. Es real cuando el líquido está por encima de la superficie que quiero calcular el empuje vertical. Es virtual cuando el líquido se encuentra actuando por abajo, como es este caso, de la superficie curva. ¿Vale? Creo que no quedó claro, ¿verdad? Sí, pero no, sí, sí, ¿Sí? es que no se había activado el micrófono, pero sí ya. Ah, ok. Es que lo confundí con el diagrama. Yo No, creo no, que no, era no. esa No, esto no es un mi diagrama. duda, pero sí, sí, ya ¿Vale? quedó claro, gracias, profe. Ok, va. Entonces, continuando con la solución, con la explicación de la solución. Gamma, ya había indicado que es 1,600 kilos sobre metro cúbico, pero también había yo indicado que, dado que la magnitud de las fuerzas hidrostáticas son muy grandes, vamos a utilizar la gama en toneladas sobre metro cúbico, ¿sí? Y nuevamente hago la referencia que esto que estoy señalando ahí como el 1.6 no se refiere a la densidad relativa. Lo vuelvo a repetir otra vez, ¿sí? Ahí estoy manejando gamma en esa expresión, no la densidad relativa. Desde el punto de vista numérico, sí son iguales, pero no representan lo mismo. La densidad relativa no tiene unidades ni dimensiones, ¿sí? Y representa la relación entre el peso volumétrico del líquido y el peso volumétrico del agua. Aquí en este caso estoy manejando el peso volumétrico en toneladas sobre metro cúbico. Bien. Ese peso volumétrico 1.6 lo voy a multiplicar por el área del rectángulo, pues 1.22 por 3.713 de altura, menos el área de la media circunferencia, pi por diámetro al cuadrado entre 8, entre 4 es toda la circunferencia completa y entre 8 es la mitad de esa circunferencia. Y lo multiplico por 1.83, que es el ancho, para obtener el volumen. Todo esto que voy a encerrar a continuación, déjenme borrar una parte, todo esto que voy a encerrar aquí, hasta acá, todo eso es el volumen virtual. Volumen virtual de líquido que se estaría ahí involucrando dentro del análisis para el cálculo de la fuerza vertical ascendente. Si hacen ustedes esa operación,
por favor revísenla. El resultado es de 11.55 toneladas. A ver si está bien. Me dicen, por favor. Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Si no, sigo con el siguiente inciso. Profe maestro, entonces ahí lo que está haciendo es sacar el volumen de un prisma rectangular y le resta el semicilíndrica, que es un prisma, pero que tiene como base la mitad de una circunferencia. Ah, ok. Sí, ¿Ya? así es. Y de la otra forma sería, en vez de ser un prisma rectangular, será un prisma, pero que tiene de base una circunferencia y le va a restar el volumen de el medio cilindro. Así es, exactamente. Creo que es. Exactamente, así es. Es correcto. ¿Sí? Y Muy gracias. bien. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Vamos al inciso B. Bueno, antes de continuar, problema que lo estamos viendo ahora, el ejemplo, eh, lo, lo apliqué como examen hace algunos semestres, ¿sí? Y me di cuenta que aunque explicaba la parte del volumen virtual, no les quedaba claro. Entonces ya mejor de plano dije, lo paso a ejemplo de clase, ¿sí? Porque con esto que estoy comentando, eh, así más o menos son los problemas tipo examen. Vean que cuánto estoy invirtiendo de análisis para dar solución a este problema o este ejemplo. Profe, Sí. y bueno, relacionado con ese tema, el que nos dejó de tarea, Ajá. ¿cómo irían las fuerzas? Porque, o sea, se supone que ahí tenemos el circulito, pero ¿cómo aplicaría? Es que no entendí muy bien. ¿Al de la tarea? Sí, el de la tarea, el 4. A ver, voy para allá. Espérenme tantito. Porque no sé cuál de todos te refieres al de la tarea. Ahorita lo explico. Ahorita me dicen. Creo que se refiere al 3. Ok. A ver, vamos hacia allá. Nomás déjenme poner los más cherries. Uno, dos, tres. ¿El problema 3, compañera? Yo me refería al 4. Ah, ¿cuál es la parte que no entiendes? ¿Toda? Es que, o sea, el problema dice que digamos, el circulito que está ahí, Es una esfera. la esfera va a Ajá, ser la que va a tener el empuje, ¿no? O es ajá, el que tenemos que calcular. así Lo que es. no entiendo es cómo colocar digamos, Las las fuerzas. fuerzas. Ajá. Pues aquí lo más sencillo es analizar, como aquí se indica en el enunciado, que las dos secciones de la esfera y por lo tanto las dos secciones del depósito que contiene dos líquidos de diferente densidad están separadas o están totalmente aisladas. Entonces, podemos hacer el siguiente análisis. De aquí parto el problema. ¿Sí? Y lo que hago es considerar primero el análisis de la parte superior de la esfera. ¿A qué empuje está expuesta esa mitad de la esfera? Pues al empuje del agua, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Nada más está pidiendo, al igual que el ejemplo que estamos resolviendo, calcular la magnitud del empuje vertical. Entonces, pues ya también vimos esta parte, como lo hacemos, pues calculamos todo el peso del volumen de líquido que está por encima de esa esfera. Y el peso, pues es todo esto, ¿no? Hay que calcular todo ese volumen y multiplicarlo por la gama del agua.
¿Sí se entiende hasta ahí? Ok, entonces ya teniendo esa fuerza y la de abajo, la sumamos y ya tenemos la resultante. Así es. Ah, ok. Sí, Así es. porque yo pensaba ponerlas como unas horizontales y otras verticales, pero no entendía bien. No, porque nada más se refiere a la fuerza vertical resultante. Y ahora lo que tendrían que hacer después es lo que estamos viendo en este ejemplo. Aquí hay una presión, ¿sí? Igualito, como, bueno, parecido, similar como el que estamos viendo en el ejemplo. Esa lo tienen que convertir a columna, pero ¿de qué? A columna de De este líquido, aceite, de ¿no? aceite, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí el manómetro está marcando esa presión, pero esa presión es de aceite, ¿sí? Entonces, ojo, ahí tienen que hacer esa equivalencia en columna, pero de aceite. Ujú. Y Y eso después, entraría el ajá, análisis abajo. ajá, Ok. Profesor, sí, ujú, digamos, al momento de convertir esa presión a columna de aceite, en la parte de abajo, cuando sacamos la fuerza virtual sería igual el volumen del prisma menos el ujú. de la esfera, pero la altura ya sería la columna de aceite total, ¿no? O sea, Así es. Nada más, sí, es correcto, nada más, ojo, porque aquí hay una referencia al centro de la esfera. Entonces, esa columna virtual que ustedes calculen va a ser a este nivel. A ver si me explico. Ahí, déjenme borrar aquí esta línea. No sí, o quería sea, esto. digamos que sería, o sea, la columna que me dé de aceite Ajá, sería 4.5 más la columna menos no, 0.6 menos no, 0.06, ¿no? no, no. Este, ¿de qué depende la presión hidrostática? De gamma y zeta. Volumen. Así es. ¿Dónde está la esfera? Pues arriba, más arriba que donde está el manómetro, ¿sí? En pocas palabras, les voy a decir lo siguiente, y no es mala onda, pero estos 4.5 metros, además, ¿sí? La esfera no está hasta los 4.5 metros de profundidad de aceite, ¿sí? Lo que sí es importante es la presión esta que se está registrando a en esa horizontal. ¿Qué es lo que yo haría para facilitar el análisis y qué es lo que espero que ustedes vayan a hacer? Ya calcularon la columna equivalente de aceite que produce esa presión. Bueno, ahora yo lo que haría es quitarle a esa altura, le quito estos 0.08 metros para referir la presión a este nivel. No sé si me estoy explicando, ¿sí? De tal forma de que ahora, pues cuando tenga la columna aquí equivalente, voy a tener algo así. Y esto me facilita el cálculo de la fuerza vertical porque tendría yo que calcular este volumen, obviamente quitándole la media esfera de la parte superior. Más bien al revés, sumándole la esfera, la media esfera de la parte inferior. No sé si me explico. O Sí, ya o sea, o ya los confundí más. Yo sí, más o menos. O sea, Ya más o menos ya los Eh, enredé más. a mí me enredó un poquito eso último a de mí sumarle también. la media esfera. Ah, a ver. Si ustedes, voy a borrar aquí. Ya le estoy resolviendo la tarea, me están haciendo trampa, pero bueno. Eh, ¿Sí entienden o sí me doy a entender de que a la hora que transforman esta presión, que es muchas flechitas, déjenme quitar. A la hora que transforman esta presión a columna de líquido, de aceite, pues esa referencia es a partir de ese nivel, donde está el piezómetro, perdón, el manómetro de carátula. Les va a dar una lectura X, ¿no? Una altura, lo que sea, ¿sí? La esfera no está a ese nivel, ¿sí?
Sí, eso sí está claro, ¿verdad? La esfera no está a ese nivel donde está el manómetro, ¿sí? Está ubicado un poquito más arriba, ¿verdad? Esa esfera. Sin embargo, hay 8 centímetros de diferencia entre el manómetro y la parte media de la esfera, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a esta columna de aceite equivalente a esta presión de 0.38 kilos sobre centímetro cuadrado, le quito este valor de 0.08 metros? Mi nivel de referencia cambia, ¿verdad? Ahora ya no va a ser el del color amarillo, sino el del color verde, ¿sí? ¿Y esto a qué me lleva? Bueno, ¿cómo tomo en cuenta el efecto de la presión en la parte inferior de la esfera? ¿Cuál sería el volumen virtual de aceite a la cual tendría que estar considerando ahí y que tiene influencia en la esfera? Pues sería de acá, más abajo sobre la misma esfera, pues hasta acá, más abajo sobre la misma esfera, acá, más abajo, la esfera, aquí, más acá, acá, y así sucesivamente. Cada punto en contacto con la esfera va a estar sujeto a un empuje vertical ascendente igual al peso del volumen virtual. Y ahora lo que hace un momento decía, le tengo que sumar a la parte del volumen virtual que va de la línea verde hasta la línea en color rojo, de aquí hasta acá, tendría yo que considerar esta parte del volumen. ¿Y qué me falta considerar? Pues la media esfera que está abajo, ¿no? Todavía. A eso me refería hace un momento con sumarle la media esfera. ¿Ya va quedando claro o todavía no? Y bueno, a todo esto estamos llegando a que, en resumen, estos 4.5 metros que están aquí indicados, pues nada más están para dar información de cómo está ahí eh, la estructura que contiene la esfera, pero no interviene para nada. ¿Y esta bomba para qué se indica aquí? Pues bueno, lo único que vamos a ver más adelante es de que esta bomba está precisamente mandando a presión, ¿sí?, a esta cámara de almacenamiento, está mandando aceite a presión y que en algún momento determinado, ¿sí?, registra esta magnitud. Profesor, entonces digamos que la fuerza total va a ser la suma de la fuerza vertical del aceite más la fuerza vertical del agua en la esfera. Suma algebraica, la del agua va hacia abajo y la del aceite va hacia arriba. Ok, ok, sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, ok, creo que sí ya me quedó más claro, profe. ¿Eh? Sí, es que yo había confundido porque yo pensé que también la parte de abajo del aceite se utilizaba, Pues pero es creo que que, no. pues es Porque que no. digamos, su fuerza va hacia abajo, no hacia la gravedad. Entonces lo Pues que sí, nos importa es la así presión es. que nos está diciendo. Sí. Así es. En una, a ver, ahí les va otra para ver si les queda más claro. Ay, déjame pintar esto. A ver, en una alberca o en el mar, porque luego esto que voy a decir también, sucede mucho, sobre todo cuando veamos Principio de Arquímedes, cómo lo confunden, diría yo, ¿sí?
a veces, pongo yo algo así. Y no sé si se van con la idea de este ejemplo que hay que dar siempre profundidades, ¿sí? Porque me dicen, es que falta un dato. Y les pregunto, pues, ¿cuál dato? ¿Sí? Por ejemplo, casos, en donde voy a poner algo así. Me preguntan, ¿cuál es esta distancia, profesor? ¿Le faltó? ¿Sí? Déjame señalar la distancia. ¿Cuál es esta distancia, profesor? Nos faltó. Y les digo, es que no falta nada. Me dicen, sí, es que sí falta. Le digo, bueno, póngale lo que quieran, ¿sí? Y el que sabe, pues, más o menos agarra la onda. Pero el que no, se queda igual o peor. Porque me dicen, no, es que falta ese dato. Digo, ¿pero para qué? Si realmente lo que necesita, ¿sí? Es la información que hay de aquí a acá, es así. ¿Por qué? Pues porque la presión depende de la profundidad, pero el elemento que están analizando tiene esta profundidad, no está hasta acá. Pues, ¿ahí para qué? ¿Sí? Y les termino diciendo, si consideran que falta ese dato, pónganle lo que quieran. Y luego, híjole, hacen todavía otra cosa y no por estar evidenciando, simplemente porque no tienen claro lo que se está calculando. ¿Saben lo que hacen? En lugar de hacer esto que les acabo de explicar del volumen virtual, que va así, y no tiene nada que ver la profundidad por abajo de la esfera, porque lo que estamos analizando es la esfera, ¿sí? ¿Saben lo que ponen? Y repito, no es que me esté burlando, no es eso. Yo nada más quiero remarcar que los conceptos a veces no quedan bien. ¿Saben lo que hacen para el volumen virtual? Y son varios. O sea, esto lo remarco para que no cometan ese mismo error, ¿sí? Quizás a lo mejor ahorita hasta les va a dar risa, ¿sí? Pero ven esos 4.5 metros, porque ese también lo he puesto de examen, y hacen lo siguiente. Pues mi volumen virtual es este. Yo volé, Sí, ¿sí? es que justo yo pensé que era así, profe. Sí, en Ahí fue serio, no, mi confusión. por eso le repito, sí. Y entonces, ¿qué? Esta presión, entonces, ¿quiere decir que está de más o no tiene nada que ver? No, pues claro que sí. Y esa es la importante. Lo demás, lo que hay abajo de la esfera, ¿sí? Pues puede haber 1000 metros y eso qué. Y lo que es peor, o sea, entonces les digo, y entonces, pues nunca se hundiría nadie, nada. Digo, los barcos no se hundirían. ¿Por qué? Pues porque entonces, si ese es el caso que me están pintando, entonces, pues agarro este volumen, esos son mis fuercesotas, y nunca se hunden las cosas. Sí, porque eso está mal. Esto que estoy poniendo está mal, ¿eh? No lo vayan a apuntar, ¿sí? Esto está mal, ¿sí? Profe, Eso está incorrecto, eso está mal, ¿sí? Y eso es lo que hacen en los exámenes. Esto también está mal, ¿vale? Entonces, aguas ahí. Voy a borrar. ¿Qué pasó? y por ejemplo, si nosotros, digamos, en la imagen, en vez de estar, digamos, cerrado, en el problema anterior tenemos como un puente que unía la presión que Ok. había. Ajá, Ahí sí ya tendríamos que hacer ese diagrama de abajo, ¿no? Porque así ya, es. ya hay una Ah, presión que está ejerciendo hacia arriba si hubiera un puente a que ver, a ver, a ver. conectara Ajá, otra. Ok, ajá, en ese así caso es. sí. ¿Sí? Ah, vale, Ok. vale. Ahora, igual, aquí aprovechando esta misma, la tarea, por favor, no me vayan a poner que el volumen virtual es ¿sí? Que de veras, híjole, si le ponen ese ya ni sigo
revisando la tarea, porque desde ahí ya está mal. Ese no es el volumen virtual, ¿eh? Y eso es lo que de veras ponen mucho en los exámenes y en las tareas. No queda claro. Esto no tiene influencia. Me dicen, es que abajo hay agua. Pues sí, pero la presión que hay aquí a este nivel, eh, la presión que hay aquí, ay, perdón. La presión que hay aquí no es esta columna que hay hasta acá, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la estructura, la compuerta está aquí arriba, no está acá abajo. Aquí ya es otra cosa, ahí sí, ¿sí? Ahí sí la presión, pues depende de la altura H, ¿sí? Pero acá arriba, pues la presión no depende de esta altura, ¿sí? Entonces, ojo, porque eso lo, lo vengo detectando desde hace mucho tiempo. Y lo mismo aquí, ¿no? Conste que lo que estoy diciendo, eso está mal, ¿eh? O sea, no me vayan a salir con que usted lo dijo y se está grabando, ¿sí? El diagrama no es este, ¿eh? El que lo ponga así, ¿sí? Pues está mal. ¿Sale? Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Les tiene que quedar bien claro desde ahorita que la compuerta o la estructura está aquí. Lo que haya de ahí para arriba, eso sí va a ser importante. Lo que haya de ese nivel hacia abajo, me refiero al nivel más bajo de la puerta, lo que haya de aquí para abajo, pues no tiene nada que ver, ¿sí? En cuanto a la presión en la compuerta, ¿sí? La presión va a depender, y se los voy a poner aquí, va a depender de esta profundidad que tienen que ir analizando. Este sí es el volumen virtual, les tiene que quedar bien clarito, ¿vale? Esto sí es el volumen virtual. Conste que ya les estoy resolviendo la tarea. Bueno, me regreso. Ya nos desviamos. Ya resolvimos el inciso A. Pasamos al inciso B. Si les dijera que para el caso de la bóveda semiesférica, si les dijera que cambia la magnitud de la fuerza vertical, porque el volumen virtual también cambia. O sea, cambia en cuanto a magnitud, no en cuanto a forma. ¿Sí? Y a eso me refiero a lo siguiente. Ahora imagínense la mitad de una esfera, ¿sí? Como el de la tarea. Nada más que lo que vamos a estar analizando es la parte superior de esa esfera. Bueno, si se imaginan lo que se estaría proyectando, el diagrama es exactamente el mismo. Este de aquí sigue siendo válido en cuanto a dimensiones. Altura de 3.713 metros. La base pues no cambia porque es el mismo diámetro, pero si se hiciera una proyección, como es una semiesfera, aquí en la base, si lo estuviéramos viendo en tercera dimensión, esto realmente sería un cilindro. No sé si se lo imaginan. Esto es lo más complicado de entender. Para el inciso B, esto es un cilindro con la base igual al diámetro de 1.22 metros. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer para calcular el volumen virtual? ¿Sí? El Yo volumen del cilindro menos el de la esfera, ¿no? a ese cilindro, así es, le quito la mitad de la esfera, de la media esfera. ¿Sí? Y con ello tengo la parte que está achurada en color negro. ¿Sí? También ya no va a ser un rectángulo como en el caso del inciso A. Ahora es un cilindro
vertical que le voy a quitar la mitad de la media esfera. Para que me dé como resultado la parte que está indicada aquí en color negro. ¿Sí? Y calculo ese volumen y lo multiplico por la gama. Acuérdense que siempre es para los empujes verticales, va a ser gamma por el volumen. Puede ser el volumen virtual cuando el líquido está actuando por abajo, de abajo hacia arriba, o puede ser un volumen real cuando tenemos ubicado el líquido por encima de la superficie analizada. ¿Sí? Va. Entonces, aquí pues es lo que les presento como la solución. El esquema es parecido al que teníamos anteriormente con esa diferencia. Entonces aquí les presento el volumen virtual, pues es igual al volumen del cilindro vertical menos el volumen de la media esfera. Es lo que les acabo de explicar hace un momento. Luego dice el volumen del cilindro vertical con base igual a D, es decir, 1.22 metros, y altura Z igual a 3.713 metros, mientras que el volumen de la media esfera es pues 1/2 de 4/3 de pi por r cúbica, que es el volumen de la esfera. Por eso estoy multiplicando por 1/2. Entonces, por lo tanto, la fuerza vertical ascendente va a ser igual, otra vez, gamma por el volumen, ¿sí? Gamma 1.6 y el volumen, calculado con la diferencia de volúmenes indicadas anteriormente. Si hacen la operación, les debe dar 6.18 toneladas. Revísenla, por favor, a ver si está bien. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no sé, me da la impresión de que los oigo con temor, como que sí, pero como que no. Si tienen dudas, por favor, es el momento, porque seguimos viendo cosas nuevas. Entre un ejemplo y otro, pues no tiene caso que les ponga varios ejemplos y siempre vamos a estar viendo lo mismo, ¿no? Pues de ahí no vamos a salir. ¿Sale? Entonces, ¿no hay preguntas? Ok, ya vamos a terminar empuje hidrostático en superficies curvas. Ya nada más nos queda principio de Arquímedes. Bueno, antes de seguir adelante, la tarea les había puesto la fecha de entrega el lunes 4 de octubre. No voy a terminar de ver lo que cubre esa tarea, es decir, me falta por ver con ustedes lo que es principio de Arquímedes. Ahorita voy a ver nada más este último ejemplo de empuje hidrostático en superficies curvas, y es lo que vamos a ver hasta terminar la clase del día de hoy. Entonces, el lunes yo terminaría este capítulo con ejemplos de principio de Arquímedes, obviamente aplicados a ingeniería civil, lo que nos interesa. Y entonces con lo que veamos el lunes ya se puede resolver en su totalidad la tarea, ¿sí? Uno de los ejemplos o problemas que vienen en la tarea es precisamente la parte de principio de Arquímedes. Eso lo vemos el lunes. Ese lunes entonces terminamos el capítulo número 2. Entonces la tarea la pasamos en lugar de para el lunes, que sea para el miércoles 6 de octubre. Por favor, tome nota, ¿sí? La pasamos para el miércoles 6 de octubre y la solución la vemos el viernes. Yo tendría que revisar sus tareas y regresárselas revisadas y calificadas. ¿Vale? Entonces, el examen, ¿sí? Ya teníamos fecha por ahí programada de examen desde el principio del semestre. Se los había planteado, déjenme ver,
de la semana del 11 al 15 de octubre. Entonces, pregunta, si el miércoles me entregan la tarea, el viernes vemos la solución y las dudas. Obviamente no voy a terminar de calificar sus tareas para ese viernes, ¿sí? Por esa razón, como ustedes me van a mandar la solución a mi correo en PDF, pues ustedes se van a quedar con su solución. Yo la tengo que revisar y luego pues, emitir una calificación. Pero el viernes, estaríamos hablando del viernes 8 de octubre, de hoy en 8, veríamos la solución y las dudas. Pues entonces, más que el interés por la calificación, yo creo que deben de enfocarse más por el interés en aprender. Ustedes ya pudieran darse alguna idea de más o menos cuál sería su calificación con base a la solución que les planteé, ¿sí? Y entonces, si ya vimos la solución, dudas, etcétera, ese viernes 8 de octubre, el examen lo tenemos planteado para la semana del 11 al 15 de octubre, ¿sí? Eso se los planteé, se los llegué a plantear en la primer clase. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran en el chat, en lo que termino de, cuando termine de pasar lista y todo ello, o desde ahorita si me pueden poner, ¿cuál sería su propuesta de aplicar examen? Lunes 11, miércoles 13, viernes 15 de octubre, ¿sí? Porque esa semana la estamos, o la estoy destinando para aplicar el primer examen parcial. Entonces, ustedes me van indicando en el chat y, pues yo voy revisando y, y ahora sí, los que sean mayoría, pues son los que van a, a estar ahí seleccionando entonces ya la fecha del examen. Bueno, ya empecé a recibir algunos chats. Sí, algunos dicen que el miércoles, por si acaso hay algunas dudas todavía el lunes que podamos ver. Bueno, entonces ahí les pido eso en lo que continúo con la clase. Bien, vamos entonces a continuar. Este es último ejemplo de empuje hidrostático en superficies curvas. Déjame ver si es cierto. Sí, porque ya luego vienen los de principio de Arquímedes. Bueno, miren, ahora se trata de una esfera de diámetro de 150 milímetros y que pesa 5.5 kilos, o sea, medio kilo. Está sumergido en un recipiente que contiene agua. En la parte superior de la esfera existe un tubo vertical de diámetro más pequeño que la esfera, diámetro de 100 milímetros, en el cual se vierte, obviamente en la parte superior, un cierto volumen de agua. Entonces, nosotros debemos de saber o de estar conscientes de que debido a ese peso de volumen de agua contenido en ese tubito o tubo, pues tiene un determinado peso, ¿sí? El volumen que está contenido dentro de ese tubo vertical. Pero también va a existir un empuje vertical ascendente, ¿sí? Que ahorita vamos a analizar, o que ahorita voy a analizar, ¿sí? Y junto con el peso de esa esfera, voy a poder indicar, calcular
¿cuál debe ser la altura H? Esta altura H que se está indicando aquí, ¿sí? Máxima, tolerable, para impedir que debido al peso del líquido, pues haya, para impedir que el agua que está dentro de ese tubo vertical, pues pueda ingresar hacia el depósito. O sea, eso no es lo que se quiere, sino se quiere que no haya paso del agua del tubo hacia el depósito. Para ello se requiere calcular la altura H tolerable máxima antes de que comience a registrarse movimiento del tubo hacia el recipiente. ¿Sí? Esto solamente lo vamos a hacer con análisis de fuerzas en la dirección vertical Z, nada más. ¿Sí? Aquí no intervienen momentos ni nada de eso, porque se está pensando en que la esfera pues no puede girar en ningún sentido. Bueno, comenzamos entonces, o comienzo aquí el análisis. Y les voy a explicar cómo sería el análisis para poder facilitar el planteamiento y luego la solución. Bien, miren, yo recomiendo, ¿sí? A reserva de que ustedes opinen otra cosa, que lo más fácil para analizar superficies curvas sea analizarla por partes. Como está indicado el problema, lo más fácil desde mi punto de vista, ¿sí? Es analizar primero la parte superior de la esfera y luego la parte inferior de dicha esfera. ¿Sí? Miren, si analizamos la parte superior de la esfera, tendría yo que analizar el peso o que considerar el peso del volumen de todo este líquido. ¿Sí? Del peso del volumen de todo este líquido que se encuentra por encima de la superficie curva correspondiente a la esfera. Todo eso. ¿Sí? Es el líquido que está actuando por encima de la esfera contenido dentro del tubo vertical. Pero también, dado que hay líquido, en este caso agua, dentro del depósito, pues también eso va a generar un empuje vertical hacia abajo y esto también tiene un cierto peso. ¿Sí? Ahí está. Todo esto, la suma de todos esos efectos debe ser igual a la fuerza vertical ascendente. ¿Sí? Y estoy haciendo el análisis por separado porque también en este caso se tiene que el impedimento del paso del agua del tubo hacia el recipiente. Entonces tengo que cortar los efectos o analizar por separado el efecto de la presión que me produce el líquido contenido dentro del tubo vertical y el líquido contenido dentro del recipiente. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Eso entonces es lo que estoy tratando de representar aquí. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa
si ahora realizo el análisis solo de la parte inferior de la esfera? Ahora voy al análisis de la parte inferior de la esfera. ¿Sí? Acabo de decir que el líquido que está dentro del tubo vertical se encuentra aislado de el líquido que está contenido dentro del recipiente. Ajá. Bueno, entonces, si está interrumpido el paso del agua del tubo vertical hacia el recipiente, entonces el único efecto que va a tener aquí para el caso del empuje vertical que actúa en la parte inferior de la esfera, pues solamente va a depender de esta profundidad. Hasta aquí. Entonces tendría yo que tomar en cuenta el efecto solamente de esta parte de aquí. ¿Por qué no hasta arriba del tubo vertical? Porque vuelvo a repetir, ahora sí está aislado el líquido del recipiente con el líquido del tubo vertical. Hasta ahí, ¿sí? La presión va a depender solamente del agua contenida en el recipiente. La presión correspondiente, me refiero a la media esfera inferior. Ese sería el volumen virtual. Si a ese volumen virtual de líquido le sumo desde el punto de vista algebraico el volumen real de agua que hace un momento indiqué es esto de aquí, perdón, es este de aquí. Observen lo que resulta. Hace rato yo pinté algo así, que es el peso del volumen de líquido por encima de la media esfera. ¿Sí? Y además, también considere esta parte de aquí. Si yo a la parte en color amarillo le quito la parte en color azul y verde, creo que ya más o menos ustedes están identificando qué es lo que queda finalmente. ¿Sí? Va a quedar un cilindro de base igual con D minúscula, ¿sí? Y altura igual con H. Perdón, esto también se lo tendría yo que quitar. Que es el efecto del color azul. Entonces, ¿qué es lo que finalmente va a resultar? Espero que me estén siguiendo, ¿sí? Va a quedar esta parte de aquí en color azul, ¿sí? Y que corresponde a el volumen de un cilindro. ¿Y qué más es lo que queda? Ese cilindro, el volumen de ese cilindro y al multiplicarlo por la gama me va a generar un empuje vertical hacia abajo. ¿Sí? Voy a ponerle de otro color. Ahí está. Pero la parte que queda solamente en color amarillo, ¿sí? Aquí es la esfera, ¿sí? Que me va a generar un empuje vertical hacia arriba, ¿sí?
Entonces, en resumen, ¿cuáles son los volúmenes que van a quedar ahí? Finalmente, van a quedar dos volúmenes. El del cilindro vertical de altura igual con H y base igual con D minúscula. Y va a quedar, además, el volumen de una esfera, ¿sí? Que bueno, tengo que multiplicarla por la gamma para obtener una fuerza, ¿sí? Si yo hago el análisis del equilibrio de fuerzas verticales, considerando el peso del volumen de agua contenido en el cilindro menos el volumen de agua de la esfera, volumen virtual, y le agrego el peso de la esfera, estoy haciendo suma de fuerzas verticales, ¿sí? Entonces, todo ello, todo lo que acabo de explicar, es lo que viene aquí resumido. ¿Puedes repetir rápidamente cuando obtuvo el volumen amarillo? O sea, ¿a qué se refería la parte amarilla? A la parte del empuje vertical ascendente. A eso me refería. ¿Y ese por qué se da? ¿Por la fuerza de flotación o...? Sí, aquí indiqué hace un momento que lo más fácil al análisis de, de superficies curvas, como es el caso, pues es referirse al punto medio de la esfera. Entonces, hace un momento indiqué que el volumen contenido de agua en el tubo vertical no tiene efecto o influencia o conexión con la parte del depósito. Entonces, está aislado. Estamos aislando el efecto del líquido que está contenido en el tubo vertical. Entonces, la presión que actúa en la parte inferior de la esfera es solamente debido a esta profundidad o debido a esta profundidad. Y de ahí dibujé este esquema, ¿sí? En cada punto en contacto entre el agua y la esfera, pues la presión solamente va a depender de esa profundidad, solamente, ¿sí? Por eso indiqué ese diagrama de esa manera. Y ese es el volumen virtual que actúa en la esfera en la parte inferior. Ok, ¿Sí? sí. Bueno, entonces, aquí está, aquí lo puse en la solución, nada más que hace un momento lo expliqué. La suma algebraica de estos dos empujes me da como resultado lo que ya expliqué hace un momento. La fuerza vertical hacia abajo, que la voy a calcular determinando el peso del volumen de líquido contenido en el cilindro vertical. Y le voy a sumar algebraicamente, ¿sí? El efecto del empuje vertical ascendente que se genera al calcular el peso del volumen virtual de líquido, que sería igual a la gamma por el volumen de la esfera. Bien, ya lo que sigue es simplemente desarrollar, ¿sí? El volumen del cilindro, de este cilindro, pues es igual a pi por el diámetro d minúscula al cuadrado entre 4 y por la altura h. El diámetro se había indicado que era de 100 milímetros, me parece. El d minúscula, sí, 100 milímetros. Entonces quedaría pi por diámetro al cuadrado entre 4 y por la altura h, que es la incógnita, ¿sí? El volumen de la esfera
sería 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces la esfera mide 150 milímetros de diámetro. Entonces, 0.075 metros de radio. ¿Sí? Y eso da 0.201767 metros cúbicos. Por suma, análisis del equilibrio de fuerzas en la dirección vertical. Para el equilibrio, suma de fuerzas igual a 0, con gamma igual a 1000, por ser agua. Entonces, ahora sí hago el análisis de las fuerzas. Fuerza vertical hacia abajo, más el peso W de la esfera, ¿sí? Menos el empuje vertical ascendente, ¿sí? Y eso igual con 0. O bien, desde otro punto de vista, la suma de FB1, empuje vertical hacia abajo, más el peso W, tiene que ser igual a la fuerza vertical ascendente. Es la misma ecuación, nada más que representada de otra forma. Entonces, gamma, la fuerza vertical FB1 es igual a gamma por el volumen del cilindro, más el peso W igual a la gamma por el volumen de la esfera. Hacemos sustituciones y operaciones, aquí está sustituido, y de ahí se despeja. Entonces, la altura máxima tolerable para impedir el paso del agua del tubo vertical hacia el recipiente, esa altura máxima debe ser de 16 centímetros. Si esa altura es mayor a 16 centímetros, habrá paso del agua del tubo vertical hacia el recipiente. Y si es menor, pues las condiciones seguirán estando sin conexión entre el efecto del agua contenida en el recipiente vertical, perdón, en el tubo vertical y el recipiente. ¿Alguna duda? ¿No? Yo tengo una duda, profe. A ver. En estos casos también hay un diagrama con fuerza horizontal, ¿no? Pero no se requiere ya para... Pues no, porque además es cierto que existe una fuerza horizontal, pero pues va a estar en equilibrio el sistema, ¿sí? Porque si trazo el diagrama de distribución de presiones, tendría yo aproximadamente esto, y acá del otro lado en lo mismo, con la misma magnitud, porque pues sería la misma profundidad. ¿Sí? Pero tendría yo que considerar solamente el efecto del diagrama hasta este nivel, donde está situada la compuerta, o la esfera, perdón. Entonces tendría yo que calcular aquí la componente horizontal, que sería la misma del otro lado. Entonces estaría en equilibrio. Ok, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Y profe, solo para confirmar, para ver si me quedó claro. La fuerza virtual que va hacia arriba, sí es la fuerza de flotación, ¿verdad? Porque el agua no está ejerciendo una fuerza hacia arriba, sino sería la fuerza de flotación que está ejerciendo la esfera hacia arriba. Bueno, es el efecto del agua sobre la esfera, que está precisamente ejerciendo un empuje vertical ascendente. Vamos a ver más adelante. Tiene que ver con el principio de Arquímedes. Ya con esto ya podemos pasar a analizar lo del principio de Arquímedes. Es parte de ello. Finalmente, lo que ustedes saben del principio de Arquímedes es lo siguiente. En resumen, dice que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje vertical igual al peso del volumen de líquido desplazado. ¿Cuál es el volumen de líquido desplazado? Pues es el volumen de la esfera, ¿sí? Y eso es lo que acabamos de hacer en este ejemplo. Ese es el principio de Arquímedes, realmente.
Nada más que la próxima clase le vamos a dar más forma a ese análisis, pero realmente lo que estamos haciendo ya en este momento es aplicar el concepto del principio de Arquímedes. Empuje vertical, FB2, ¿sí? Igual al peso. Esto que está aquí como gamma por el volumen de la esfera, en el análisis lo hicimos como gamma por el volumen virtual, pero realmente el volumen virtual es el peso, perdón, el empuje vertical ascendente es igual al peso del volumen de líquido desplazado. Esto que estoy indicando aquí lo vamos a ver la clase siguiente. Eso en realidad es el principio de Arquímedes. Peso del volumen de líquido desplazado. Eso es un peso precisamente del volumen de líquido que está desplazando la esfera ahí en el recipiente. Y ese es el empuje vertical ascendente. Sí, quedó contestada la pregunta. Sí, ya quedó más claro, profe. Ok. Bueno. Ok, entonces, voy a pasar lista. Aquí, checar. Bueno, como se está grabando, no voy a pasar lista porque aquí voy a ir revisando quiénes están. Estoy deslizando la pantalla para ir viendo quiénes están aquí. Ya no voy a pasar lista con la grabación. Voy a checarlo después. Quiénes están aquí en la sala. Bueno, no, entonces voy a ocupar este tiempo para revisar cómo van las notaciones. Aquí hay dos para el lunes. Tantito. Lunes que sería 13. No. Sería lunes 11. Miércoles 13 y viernes 15. Entonces, aquí voy a ver cuántos lunes, perdón, cuántos miércoles aparecen. Va 2, 3, 4, 5, 6 miércoles. 6 votaron con el miércoles. Y el viernes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, hay los 20 votos los votaron por el viernes 15. Hay 27 participantes, es la mayoría. Entonces, de una vez váyanle apuntando. Primer examen parcial, viernes 15 de octubre. Sí, aquí lo voy a apuntar. Veamos entonces viernes 15 de octubre. Ok, pues así le dejamos.
Y si no hay algo más que comentar, Profe, yo tengo una pregunta. sí. Es sobre el ejercicio 3 de la tarea que nos dejó. Nos pide